Muy Bueno, bien, agradecemos. continuando, Orlando. continuando con nuestra charla y quedándome con lo último que dijo el ingeniero Elvio, recalcó mucho el tema del promedio, que el promedio es algo que les va a acompañar toda su vida. Y acá el siguiente expositor al que voy a presentar es el ingeniero Anderson Gaba, que es el primer ingeniero con 5 absoluto en toda la historia de la Facultad de Ingeniería. En más de 80 años vamos a decir, de tradición y excelencia en formación de ingenieros, el ingeniero Anderson Gaba fue el primero que egresó con medalla de oro, fue mejor egresado obviamente y primer 5 absoluto en la FIUNA. Actualmente se encuentra haciendo una maestría en administración de empresas en Stanford, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo y justamente desde ahí nos va a estar hablando. También es becario de Fulbright, que es la beca que da el gobierno de los Estados Unidos. En el tema de lo laboral estuvo haciendo su pasantía en el actual, o sea, en el 2020 en un fondo capital privado en México y el año pasado fue director de finanzas en Cervepar. También estuvo enseñando en la Facultad de Ingeniería, fue nuestro profesor acá con Carlos en varias materias de lo que era estática y todo eso. Tuvimos el honor de conocerle así personalmente, ver sus clases y todo eso, y a continuación nos va a comentar su experiencia. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estamos? Hola, Orlando. Muchas gracias por la oportunidad y feliz de poder compartir un poco mi experiencia y todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de este tiempo. Así que, primero, felicidades por organizar el evento y a los que están de auditores, que veo que son 220. Gracias por separar este tiempo y espero que pueda ser muy útil para ustedes. Y sí, un pedido que acá, dependiendo de la situación en que están, obviamente, pero me encantaría que puedan prender algunos, por lo menos, sus videos para que yo me sienta un poco más en conexión con ustedes. Si pueden, si no, no hay problema tampoco. Adelante, chicos, si es que algunos quieren prender sus cámaras, así para que esto sea algo más interactuado. Igual podemos seguir. Sí. Buenísimo. ¿Sigo o...? Sí, adelante, ingeniero. Te escuchamos, ingeniero. Buenísimo. Bueno, entonces, muchas gracias por la oportunidad una vez más. Como les comentó Orlando un poco mi experiencia. Yo la verdad que muy feliz de haberles tenido como estudiante en estática. También Elvio fue mi alumno creo que fue costos industriales, en ingeniería industrial. Y particularmente siento mucho orgullo por lo que dijo Elvio. Creo que tocó mucho de los temas que yo tenía pensado tocar, entonces voy a ser breve en eso. Tocó puntos que para mí son muy importantes, la parte de confianza, de desarrollo de equipo, de liderazgo, de ser curioso, etc. Así que mi charla voy a enfocar un poco en contarle mi experiencia y tratar de ver si de alguna manera sientan algo similar y que puedan sacar algo de mi experiencia. Así que voy a compartir mi pantalla acá. ¿Pueden ver ahí? ¿Pueden ver? Sí, ingeniero. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, como les comentó Orlando, yo soy ingeniero industrial de la FIUNA. Mientras era estudiante también fui auxiliar de cátedra de estática, fui de mecánica de materiales, operaciones industriales y también costos industriales e ingeniería económica. Así que aproveché bastante la experiencia en la FIUNA, no solo del lado de estudios, también en tratar de devolver un poco a la comunidad y a los alumnos, que es algo que creo que es importante. Bueno, empezando la presentación, me gustaría comentar un poco por qué elegí ingeniería industrial. Después de eso, quiero contarles un poco el impacto que tuvo la FIUNA en mí, mi experiencia laboral en Paraguay, una breve reseña de qué me trajo a hacer lo que estoy haciendo, que es el máster en negocios acá en la Universidad de Stanford. Y segundo, dejarles un mensaje que
escuché esta semana a un profesor y me parece que es muy útil para la vida, así que espero que les pueda servir. Yo creo que mi interés sobre ingeniería en general empezó muy temprano. Yo cuando era chico, 4 años, 3 años, tengo un tío que se llama Pablo, y yo pasaba mucho tiempo con ese tío. Y me acuerdo que era muy curioso, le preguntaba mucho cómo ciertas cosas funcionaban. Yo en particular me acuerdo de este día donde estábamos haciendo un viaje desde Naranjal, que es la ciudad donde yo nací, una ciudad muy chica en el interior de Alto Paraná. Estábamos haciendo un viaje de Naranjal a Ciudad del Este, y yo me acuerdo que miraba las ventanas y veía así los cables de luz colgados, y pensaba, ¿para qué era eso, no? Y me acuerdo que le podía preguntar a ese tío, ¿para qué eran los cables de electricidad? ¿Qué eran, no? Y él me explicaba, me daba explicaciones que me parecían lógicas, que tenían sentido, y me podía conectar esas cosas dentro de mi cabeza. También le preguntaba cómo un auto se movía y cosas así. Entonces, en un comienzo fui muy curioso y siempre tuve esa curiosidad de saber cómo las cosas funcionaban, cómo podía construir cosas y demás. Pero obviamente en su momento, con 4 o 5 años, no sabía que él era ingeniero, no sabía que era ingeniería, obviamente, pero sí creo que fue uno de los primeros comienzos de mi curiosidad. Después de eso, a medida que fue pasando el tiempo que estaba en el colegio, trabajando con personas o viendo un poco cómo se daban ciertos proyectos, me gustaba mucho ver Discovery Channel también. Tenía, más allá de la curiosidad de cómo construir cosas, quería saber también cómo uno pone junto las cosas en el sentido de hacer un proyecto, hacer que muchas áreas puedan trabajar juntas para conseguir un objetivo. Entonces ahí me empecé a darme cuenta de la importancia que tiene el liderazgo y de saber un poco de muchas cosas para poder hacer que el proyecto como un todo funcione. Cuando estaba en el último año de colegio, mi papá, me acuerdo, Álvaro se llama, estaba sentado en su silla en casa frente a la computadora y abrió la página de la FIUNA y me llamó, Anderson, vení acá. Me mostró las materias que se tenía. A mí me encantaban, no tenía mucho conocimiento de matemáticas, geometría, eso antes de empezar el cursillo, pero sí siempre me gustó la parte numérica en sí. Y también quería la parte técnica y la parte de proyectos y de administración, de manejar empresas como un todo. Estaba enfocado en el resultado general. Mirando la malla curricular me atrajo bastante, vi las materias técnicas, las materias matemáticas y también las materias de gestión, de estrategia, que creo que encajaban bien con el modelo mental que yo tenía visto para mi futuro. Y esa era la malla de ingeniería industrial y fue por eso que decidí irme de Santa Rita, que es la ciudad donde estaba viviendo en el momento, a Asunción para estudiar ingeniería industrial. Eso es un poco cómo me interesó la ingeniería industrial y por qué elegí ingeniería industrial. Cuando muchos piensan en ingeniería industrial versus otros tipos de ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica, cuando piensan en ingeniería industrial piensan en aprender un poco de muchas cosas. Y cuando piensan en otros tipos de ingenierías más específicas, dicen aprender mucho de pocas cosas. A mí no me gusta ninguno de los dos. Una de las cosas que me quedó en mi cabeza cuando escuchaba eso de la gente, pensaba, no, yo quiero aprender mucho de muchas cosas, así como creo que los de otras profesiones también pueden aprender mucho de muchas cosas. Entonces yo creo que esto, más allá de lo que uno estudia en la facultad y las materias que uno tiene, el único impedimento a aprender mucho de muchas cosas, estando en una carrera o estando en otra, creo que depende más de una persona, más de la misma persona. Y está en responsabilidad de cada uno tratar de eliminar esos pensamientos limitadores. Entonces, quiero sacar eso, que siendo ingenieros industriales van a saber poco de muchas cosas, no pueden saber mucho de muchas cosas. Así como siendo otro ingeniero, de acuerdo a la experiencia que van ganando, etcétera, pueden saber mucho de muchas cosas. La FIUNA tuvo muchos impactos en mí, creo. Yo siento que crecí mucho como profesional, como estudiante y también como persona estar en la FIUNA. Primero, el lado de conocimiento y razonamiento técnico es algo que la facultad, una carrera de ingeniería en general, te da mucho. Al comienzo empezás con muchas materias que son muy matemáticas, la parte de álgebra, la parte de geometría,
parte física, cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, hay muchas matemáticas. Y eso, más allá de tener una aplicación directa, si bien uno sabe que puede usar eso para muchas cosas, trabaja mucho también el razonamiento técnico y la manera que uno analiza las situaciones en general. Trabaja mucho tu capacidad de resolver problemas en general. Creo que es muy útil y eso está presente en todas las ingenierías. Dentro del industrial en sí, en la parte profesional, hay dos ramas. No me gusta pensar en dos ramas, producción y gestión, porque en realidad de las 50 materias que uno tiene en el cursillo, en el curso de ingeniería industrial, no en el cursillo, sino que en el curso, en la carrera, son solamente 3 materias las que diferencian gestión y producción. Entonces uno ve en realidad una amplia gama de ambas cosas. En producción van a ver cosas desde cómo diseñar una planta, cómo dibujar eso en el papel y localizar las máquinas, cómo mejorar eficiencias, cómo trabajar con tiempos de personas, cómo hacer instalaciones industriales de tuberías, de calor o de electricidad y muchas otras cosas. Optimización de procesos, mapeamiento de procesos y demás. En la parte de gestión van a tener una noción de cómo manejar y poner todas esas piezas o ese conocimiento técnico junto para que la empresa pueda entregar su producto final. En el caso, por ejemplo, de Elvio, está, por ejemplo, la parte de producción, de agarrar los materiales, doblar las chapas, soldar y hacer esta barcaza, ¿no? Pero esa barcaza no sirve de nada si uno no puede, primero, manejar los recursos para hacer que la barcaza exista, pero la barcaza no va a existir si no hay un cliente queriendo comprar, si no hay recursos financieros para poder proveer esos recursos y fabricar la barcaza. Entonces eso es un poco la parte de gestión, es poner junto las piezas para que se pueda dar el resultado final. La segunda cosa que me dio la FIUNA fue disciplina y perseverancia. Para mí, particularmente, yo salí a Santa Rita, me fui a Asunción, fue una experiencia que personalmente para mí me hizo crecer mucho, porque yo vivía solo, son cosas básicas, pero tienen un impacto en la vida de uno. Lavar mi ropa, tenía que hacer mi comida, tenía que irme al súper, todo eso, y conciliar eso con el estudio en sí. Entonces es algo que requiere disciplina y requiere perseverancia, y muchas veces uno agarra, mira en el Facebook y están tus amigos teniendo fiestas y demás. Hay ciertas cosas que uno tiene que sacrificar para lograr sus objetivos, pero mi recomendación es que vale la pena. Y cuando están en esos momentos difíciles, creo que es fundamental pensar en que son momentos temporales y que son algo que después te van a estar haciendo disfrutar más de lo que quieres hacer. Y también da gusto estudiar, da gusto conocer a la gente, da gusto estar en la facultad. Entonces no es que es un sacrificio real, sino que creo que es parte de una experiencia que uno tiene que disfrutar también. La tercera cosa más importante que me dio la facultad, y esto creo que recalcó muy bien Elvio, es que construir relaciones que te van a durar toda la vida, tenés buenísimos amigos. Son conexiones que, más allá de contactos profesionales y de poder tener ideas juntos y pensar en algo que puede ser mejor para vos, para tu familia, para el país, para otros estudiantes, también te hace sentir bien como persona y creo que eso es muy gratificante. A mí me encanta ir a la facultad, por más que me recibí en el 2014, seguí enseñando ahí, me encantaba pasear por los pasillos, encontrar algunos profesores con los cuales uno tuvo clases, poder charlar, ver en qué están, también algunos amigos. Entonces creo que eso es algo que es importante no solo en la facultad, sino que en toda la vida, en la carrera profesional, etc. Y también teniendo contactos, uno se adentra más en las oportunidades que pueden haber en general. Entonces esas son las 3 cosas que saqué de la facultad. Mi experiencia laboral de Paraguay, quiero dar una mirada en el tiempo nomás para no pasarme mucho. En mi experiencia laboral en Paraguay luego de terminar la carrera, pensé mucho en qué quería hacer. Entonces descubrí que Cervepar se alineaba mucho con los objetivos de carrera que yo tenía y también los objetivos de aprendizaje que quería tener. Brevemente les escribo mi carrera en Cervepar, pero quiero tratar de conectar cada una de esas posiciones que tuve con ciertas cosas que me dio como herramienta la facultad, ciertas materias, que son las materias que pueden ver abajo en la presentación, pero también quiero dejarles en claro que esa parte de saber poco de muchas cosas
Si ustedes quieren saber mucho de muchas cosas, es un aprendizaje constante, ¿sí? Entonces, todo les da una cierta base para poder aprender cada vez más y más. Y eso ustedes van a aprender más y más si tienen la actitud correcta a lo largo de toda la vida. Yo empecé como analista de proyectos en el 2014. Trabajé para lanzar un proyecto de delivery de cerveza que funcionó muy bien en sus comienzos y era particularmente para entender un poco más ciertos comportamientos del consumidor. Ahí era un proyecto muy chico, pero tuve que aplicar la mayor cantidad de gama de materias que tuve en la facultad. Tuve que aplicar procesos, tuve que usar conocimiento de logística para las entregas de los pedidos, tuve que utilizar matemática financiera para saber si el proyecto era rentable, en fin, tuve que usar muchas cosas. Después de eso pasé a la parte de estrategia de precios y también manejaba procesos de venta. Ahí entró liderazgo, entró otra vez la parte numérica, optimización de procesos, un poco de marketing, canales de distribución y demás. Después de eso estuve como planeamiento comercial, jefe de planeamiento comercial para Paraguay y Chile, mucho con la parte de optimización de procesos. Yo también era el encargado de darle visibilidad al gerente general de la performance de todas las áreas comerciales y también era el encargado de hacer que los planes que se definían en las reuniones se implementen y seguir esa performance a través de medición de indicadores y hacer que esos planes pasen y que se tengan los resultados que se quieren. Después estuve como jefe de estrategia de precio y descuento para Paraguay y Chile, también dos mercados muy distintos. Ahí tuve que aplicar muchos conocimientos también de casi todas las materias y finalmente estuve como primero jefe de finanzas y después director de finanzas. Y la parte de finanzas uno piensa, finanzas es solamente números, es ver si estado de resultados, contabilidad, etc. No es solo eso. Yo creo que una de mis principales ventajas ahí fue que yo pude, como era finanzas, yo tenía que mirar todo el estado de resultados, desde ingresos, costos industriales, costos logísticos, costo de personal, etc. Y cada una de esas líneas del estado de resultados termina siendo costos industriales, utilización de calor en la producción, manejo de personal, costo del personal, pago, entra legislación, entra manejo de recursos humanos. A veces no teníamos más madera para usar para la producción de calor, teníamos que usar otros combustibles, termodinámica. Teníamos que trabajar en pago de electricidad con la ANDE y buscar mejoras de costos. Entra en cuenta todo el consumo, pero también los horarios de consumo y demás. Mi punto acá es que cada una de las cosas depende de ustedes dónde van a aplicar. Y la carrera les da esa amplia gama de cosas, pero después ustedes pueden aplicar o pueden no aplicar en los puestos que vayan teniendo. Entonces, aprovechen lo máximo, traten de aprender lo máximo que puedan y mantengan la cabeza abierta, no depende de la posición que tengan, sino que el conocimiento que tienen, el impacto que ustedes pueden generar. Y finalmente algo que creo que es transversal, que Elvio tocó muy bien, mantengan el sentido de humildad y de querer aprender constantemente, curiosidad. Humildad con curiosidad es una combinación que es muy poderosa. Si ustedes tienen solamente humildad y no tienen la curiosidad, les van a caer bien a la gente, pero no van a aprender y no van a poder generar impacto. Si tienen solamente curiosidad y no tienen humildad, la gente no va a querer compartirles su conocimiento. Tienen que caerles bien a la gente. Entonces, humildad y curiosidad es algo que tiene un poder muy grande. Después también liderazgo. Una vez que ustedes tienen la humildad, curiosidad, le cambian a la gente, ya entendieron el proceso, pueden liderar cosas, pueden proponer cosas, pueden hacer que las cosas pasen. Y finalmente algo que esto es un poco más personal. Busca aprender lo bueno de cada uno. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces uno tiene un modelo de ciertas personas quienes uno admira mucho y esas personas, no sé, o tienen éxito en la vida profesional o le va muy bien, no sé, un jugador de fútbol le va muy bien en su vida deportiva, pero le va mal en la familia. Y uno tiende a crear esos modelos mentales que uno cuando admira a alguien tiene que agarrar lo positivo y lo negativo de ese alguien. No. Traten de agarrar lo positivo de esa persona, incorporar en sí mismos y después busquen lo positivo también en esa rama donde esa persona
A ver, estamos con unos problemas técnicos, me parece. A ver si pueden confirmarme ahí, si es que les cortó también la Sí, videollamada. Sí, profe, ya no te lo escuchaba. Ok, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el ingeniero. La verdad que bastante interesante todo hasta ahora, ¿verdad? Vamos a ver si logra nuevamente conectarse. Les digo, chicos, aprovechen esta oportunidad que están teniendo de escuchar estas experiencias de gente que pasó por lo mismo que ustedes, ¿verdad? El caso de Anderson, un alumno que vino desde el interior del país, tenía nulo conocimiento de matemáticas, de física cuando salió del colegio, ¿verdad? Se enfrentó a muchos desafíos y entonces pudo superarlas. Ahora, ingeniero, tenemos nuevamente la videollamada. hola, sí. Creo que se fue el wifi acá en la casa donde estoy, así que tratar de continuar del celular ya que estamos en el final. Okay. No sé hasta dónde me escucharon. Creo que estaba comentando de qué me trajo acá, ¿no? Menos de un minuto pasó que se cortó. Reciencito. Buenísimo. Bueno, perdón por eso, pero mi wifi acá no está en las mejores condiciones. Entonces les comentaba que esto para mí hace solamente 2 años era un sueño lejano, pero nunca pensé que no podría lograrlo. Y sí, había muchas limitaciones, así como esa limitación que dije, que estudiante. A ver, me parece que tenemos otra vez problemas en la conexión. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Bueno, como comentaba, entonces eso tenía ciertas limitaciones, cosas que me hacían ver eso como un sueño solamente lejano. Pero hubieron personas en su camino que me incentivaron. Me acuerdo, esta persona en particular se llama Rubén, una persona que considero un gran mentor para mí. Y nosotros estábamos organizando un asado un domingo. Y yo tenía esta idea de estudiar un MBA afuera, un máster en negocios. Y estábamos yendo a comprar carne y le comentaba de esos mis planes, de querer estudiar un MBA, pero no consideraba esas universidades como Harvard o Stanford. Y me acuerdo que él agarró y me dijo, Anderson, ¿por qué no pruebas las grandes ligas? Tú tienes buen currículum académico, tienes buena experiencia profesional. ¿Por qué no intentas Harvard y Stanford? Y una de las limitaciones que yo tenía en mi cabeza era el costo, porque son universidades que son muy caras, ¿no? Pero tenía esa limitación porque no había investigado cuáles son las oportunidades que hay. Después de eso, investigué, creí que iba a intentar. ¿Y qué pasó? Compré los libros, empecé a estudiar. Fue algo que fue difícil en su momento porque también tenía que conciliar con el trabajo. Pero después, respecto al costo, apliqué a una beca, conseguí la beca, que es la beca Fulbright. Averigué en la universidad, tenían ciertas becas, también conseguí, y tenía ciertos ahorros personales. Entonces, con la combinación de esas 3 cosas, pude lograr cumplir mis sueños, ¿no? Afortunadamente fui admitido por tanto Harvard como Stanford, opté por Stanford, y hoy estoy muy feliz con la elección que hice. Estoy aprendiendo bastante cada día. Las relaciones que tengo con compañeros son relaciones que creo que van a durar toda la vida. Y también la parte académica es fenomenal. Estoy aprendiendo y desarrollando mucho mis habilidades, más que las habilidades numéricas y de negocios, que ya tenía un poco de experiencia, también las habilidades un poco más soft del liderazgo, habilidades más blandas, quiero decir, habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación, habilidades de impacto como líder y muchas más. Así que esa es un poco mi experiencia. Quería dejarles con un mensaje final que infelizmente no voy a poder mostrar el slide, la diapositiva, pero es un mensaje que me dejó un profesor en una última clase que tuvimos de esta materia, y son frases de la Madre Teresa de Calcuta. Y tengo acá escrito en inglés, así que voy a tratar de ir traduciendo. El mensaje dice así: las personas normalmente son irracionales, ilógicas y se centran en sí mismas. Perdónalas de igual manera.
Si eres bueno con lo demás, las personas pueden acusarte de ser egoísta o tener motivos que van más allá de tu bondad. Sea bueno de igual manera. Si eres bien sucedido, te vas a ganar falsos amigos y verdaderos enemigos. Intenta ser bien sucedido de igual manera. Si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte. Sea honesto de igual manera. Hay cosas que tienes que gastar años construyendo y se pueden caer de noche a la mañana. Construya de igual manera. Si encuentras serenidad y felicidad, muchas personas pueden estar celosas. Sea feliz de igual manera. Y por último, lo bueno que hagas hoy, personas pueden olvidarse mañana. Haga lo bueno de igual manera. Así que con eso termino mi charla. Espero que pueda haberles servido un poco mi experiencia y abro a preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, de hecho tengo muchísimas preguntas acá de los participantes. A ver si vamos a ir ordenando un poquitito. Santiago, no sé si puede hacer la pregunta directamente al ingeniero. Santiago Mariño. No funciona su micrófono, me está diciendo acá. Entonces, transfiero la pregunta, dice Santiago. Hay mucha diferencia entre tener buenas calificaciones, como tu caso, de tener todo 5 absoluto, o ser alumno regular, en el momento de obtener trabajo o entrar en el ámbito laboral. Voy a pensar, es muy buena pregunta esa, y es una pregunta que yo en su momento me esforzaba mucho en tratar de entender qué impacto tenía. Yo digo lo siguiente: mientras puedan tener buenas calificaciones, no pierden nada en no hacerlo, ¿sí? Es mejor una buena impresión en todos los sentidos a que no tener una buena impresión. Pero no haberse recibido como regular, o no haber tenido buenas calificaciones o tan buenas calificaciones como desean, normalmente no va a tener un impacto en la performance o la manera que te ven las personas en el trabajo. Siempre y cuando performes bien, tipo que tengas un buen desempeño en el trabajo, que actúes con integridad, honestidad y traigas resultados. Entonces mi respuesta es: una vez que estás en el trabajo, no afecta siempre y cuando actúes con todo eso. ¿Qué te ayuda a tener buenas calificaciones? Tenés buenos conocimientos. Las calificaciones, quieran o no, son en parte un reflejo de dos cosas. Uno, lo que ustedes saben y lograron absorber las materias. Y dos, posibilidad de demostrar que saben. ¿Y cómo demuestra eso en un examen? Es como una performance en el trabajo. Cuando tienen que entregar un resultado, es como un examen. Tipo, tienen tiempos para hacerlo, tienen que demostrar su conocimiento y tienen que hacerlo de la mejor manera. Así que esa es mi respuesta. Si pueden tener buenas calificaciones, ténganlo. Yo sinceramente creo que no hubiese tenido muchas oportunidades las que tuve después del trabajo si es que no hubiese tenido ciertas calificaciones. Por ejemplo, entrar en Stanford. O para esas cosas, las calificaciones llaman mucho la atención. Muchas gracias, ingeniero. Sol Vareiro, si puede preguntarle directamente al ingeniero, si puede activar su micrófono. A ver, parece que no está pudiendo activar su... Sí. Sí. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo organizaba tiempo para llegar a ese 5 absoluto a la facultad? Y también he leído que había comenzado un mes tarde CPI, o sea, el de cursillo, y cómo organizaba su tiempo para poder llegar a ingresar en los mejores puestos. Sí, esa es muy buena pregunta. Yo tengo que admitir que al comienzo no era mi objetivo principal. O sea, no era mi objetivo tener 5 absolutos. Yo, de hecho, cuando terminé el primer semestre,
yo no sabía bien todavía cómo funcionaba el sistema de calificaciones. Después, con el tiempo, sí me puse las pilas porque vi que era algo que se podría lograr y puse enfoque en eso. No digo que era lo principal para mí siempre fue aprender lo mejor en todos los momentos y ser bastante curioso. Puede ser que me equivoque, pero creo que era una de las personas que más preguntaba en clase. Y cuando algo no me cerraba o no entendía, cuando se tenía que avanzar con la clase, se avanzaba con la clase, pero después me quedaba, le preguntaba al profesor, trataba realmente de entender. Entonces ese es un lado. Respecto al tiempo, una de las cosas que siempre hice, creo que ayudó bastante a tener buenas calificaciones, es yo le daba una prioridad muy grande a las clases, a asistir a clases. Por más que no me gustaban ciertas clases o no sé, creía que podía hacer algo más interesante, me iba a clase, atendía, tomaba notas, porque eso creo que es una de las cosas que hace el tiempo uno más eficiente, porque uno tiene que estar en clase. Si uno no presta atención es tiempo perdido. Si uno presta atención ya es conocimiento que uno absorbe y no va a ser tan difícil estudiar después para aprender, sea para aprender para aplicarlo después o para el examen o lo que sea. Entonces, primero tip respecto a eso es asistir a clase. Segundo, traten de manejar un buen balance de la vida personal en el sentido de duerman bien, no se queden estudiando hasta muy tarde y durmiendo 4 horas por día porque tienen que estudiar. Mientras más descansados están, mejor van a aprender, más rápido van a tener, más ese conocimiento va a quedar a largo plazo. Y tercero diría, coman bien, traten de hacer ejercicios 1 o 2 veces por semana, que eso hace que ustedes se sientan bien y con eso su capacidad de absorber el conocimiento es mejor. Espero que ayude un poco esas orientaciones, pero si tienes algo que quieres profundizar más, adelante, yo feliz de responder. Muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta viene hecho por Aline Alcaraz, si puede preguntarle directamente al ingeniero. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, estuve escuchando anteriormente que en su presentación dijo que ambas universidades, sea Harvard y Stanford, lo aceptaron. Pero personalmente, ¿por qué prefirió Stanford? Sí, hay 3 factores que afectaron mi decisión. Esas universidades, unas cosas que uno tiene que tener en cuenta es que en ciertas carreras o ciertos cursos, una universidad está posicionada distinto a la otra. No es que una es mejor en una cierta área y va a ser mejor en todas las áreas. Entonces, una de las cosas es esa. Stanford en particular estaba y está mejor posicionada que Harvard en lo que es business, en lo que es negocios. Entonces, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es la metodología de enseñanza que tiene Harvard y Stanford respecto a business, a negocios, es muy distinta. Harvard, por ejemplo, en 90% de las clases, 90% del tiempo, los estudiantes aprenden analizando casos. Hay un caso de cierta empresa que está teniendo que tomar ciertas decisiones, da una cierta situación, y los alumnos debaten eso en clase y después llegan a una decisión. Es más un debate. Y eso pasa en 90% del tiempo que un estudiante está en la parte académica en Harvard, en lo que es negocios. En Stanford, esa es una metodología genial. Stanford tiene eso también, pero lo que tiene Stanford, un poco mejor que Harvard, y eso ya depende de lo que uno quiere sacar del curso, es que trabaja más habilidades blandas, la parte de comunicación, la parte de liderazgo, reflexión del impacto que uno tiene en la sociedad o en otras personas, como líder, como persona, como jefe. Trabaja mucho también la parte de aprendizaje y tener esas experiencias haciéndolo. No es solamente que uno está leyendo, debatiendo, sino que muchas veces yo con mis compañeros tenemos que leer un caso, tenemos que hacer lo que le llaman roleplay, que sería actuación. Yo soy el CEO o el presidente de cierta empresa y tengo que despedirle a una otra persona, que es un compañero, por ejemplo. Yo tengo que irme, sentarme frente a él y tener esa conversación. Esas son cosas que Stanford tiene más que Harvard. Y por último, mi tercer punto que afectó mi decisión es que el tamaño de clase, o sea, el número de alumnos que se va a Harvard por año para negocios es cerca de 900 y en Stanford son cerca de 400. Al tener un número menor de estudiantes, tú creas
conexiones más profundas con esas personas. Es más fácil conocerle mejor a tus compañeros. Entonces esas fueron las 3 cosas que me hicieron elegir Stanford. Pero el hecho de que haya tenido ese problema de elegir entre una y otra, no había decisión incorrecta. Cualquier decisión que yo tenía, siento que fui muy afortunado en eso, sería la correcta. Ambas universidades son fantásticas en negocios, pero como tuve el privilegio de conocer, de elegir, esos fueron los factores que consideré. Entiendo. Y una última pregunta. Sí. ¿Usted qué cree que son los requisitos para poder conseguir oportunidades como esas en universidades tan importantes como la que estuvo mencionando anteriormente? Uh-huh. ¿Cuáles son los factores? Sí, requisitos. ¿Cuáles son lo que primero buscan, vamos a decirle? Sí, esa es muy buena pregunta. Creo que depende mucho de qué quieres estudiar. Pero sí, en general, voy a tratar de hacer la respuesta más concisa, pero con cierta generalidad. Creo que hay que tener 2 cosas. Uno, una capacidad de estudiar y una capacidad de tener cierto impacto demostrado. Y eso ellos lo miran de acuerdo a tu performance académica, tu historial, pero también tu performance en el trabajo. ¿Qué hiciste antes? ¿Cuáles fueron las cosas en las cuales tuviste impacto? Esa es una parte, la parte profesional y académica. La otra parte que esas universidades miran es que seas una buena persona. Y esto puede sonar muy general, pero el hecho de que tú tengas esa bondad, de que quieras tener un impacto en la sociedad, generar bien para el mundo en general, puedas aportar con sea un grano de arena o algo así, eso se valora mucho. La manera como yo demostré eso de mi parte, y es algo que no lo hice solamente para irme a esta universidad, como les comenté, hace 2 años recién empecé a considerar la idea, pero sí que después tuvo un impacto muy positivo, fue que fui auxiliar de enseñanza, fui profesor en la facultad, tuve el privilegio de trabajar con el ingeniero Centurión y el ingeniero Ferreira en un programa que creamos donde llevamos a los estudiantes de ingeniería económica a enseñar clases a estudiantes de colegio. Entonces esos trabajos sociales que tienen un impacto más allá de tu beneficio como profesional o como académico cuentan mucho para esas universidades. Y eso, la manera de demostrar eso es de acuerdo a tu performance académica, como dije, y le llaman statement de motivación, o sea, ¿qué te motiva a vos? Te quieren conocer como persona también. Entiendo, muchas gracias, ingeniero. De nada. Bueno, tenemos una siguiente pregunta, si puede ser directamente Fátima Torres, si puede preguntar directamente al ingeniero, si es que puede activar su micrófono. Buenas noches. ¿Cómo hizo para ingresar a la FIUNA a partir de un colegio del interior, conociendo las deficiencias educacionales que existen? Esa es muy buena pregunta. Les voy a ser honesto. No es fácil, no solo el ingreso, sino que la carrera en sí. Y eso, si bien creo que hay ciertas ventajas que uno tiene en haber venido de ciertos colegios técnicos donde te preparan un poco más para eso, esas ventajas, en mi experiencia o según mi observación, es mi opinión, dejan de ser tan relevantes a partir del primer semestre ya, porque ahí uno ya está en ciertos niveles igual. El colegio del interior creo que no es el hecho de ser el interior, ¿no? Creo que depende más del énfasis del colegio en sí. El mío era en ciencias básicas, entonces no era que tenía una educación técnica. Las personas que venían de colegios técnicos de Asunción o de, no sé, ciudades más grandes donde hay esos colegios técnicos, ya tienen esa preparación un poco mejor en cálculo, en álgebra, geometría, que sirve mucho al comienzo. Entonces, creo que eso es una ventaja al comienzo. Si no tienes esa ventaja, estudia mucho y evalúa qué tanto tienes que dedicarle. 21% fue mi primera nota en el examen diagnóstico del cursillo, ¿sí? Cuando entré al cursillo, tuve un examen diagnóstico de
álgebra, creo que era álgebra, no me acuerdo ni la materia, en fin, y saqué 21%. Para mí fue un impacto muy grande, ¿no? Pero tampoco desistí. Seguí el cursillo, empecé a leer más en mi tiempo libre, traté de entender realmente. Y cuando no entendía, preguntaba. Entonces, eso me funcionó particularmente a mí, pero si sientes que todavía no estás entendiendo, haciendo eso que hice, por ejemplo, busca otros recursos, busca un cursillo, busca, no sé, alguien que ya haya estudiado, que te pueda dedicar tiempo y dejes pasar las cosas, no dejes acumular cosas que no sabes, pero tampoco, digamos, ¿cómo puedo decir esto? No dejes acumular, digamos, el conocimiento que no vas teniendo, pero tampoco trates de absorber todo de una, porque tampoco es saludable, porque no vas a dormir bien y vas a entrar en una bola de nieve que no vas a poder sostener en el tiempo. Entonces creo que mucho es encontrar ese equilibrio que ya depende de cómo sientas que vas absorbiendo el conocimiento. No sé si respondo a tu pregunta, si quieres me comentas. Muchas gracias, Inge. De nada. Ok. Sol Fleitas, si puede hacer la pregunta directamente al ingeniero. No sé si puedes activar tu micrófono, Sol. Ok. Hago llegar entonces la pregunta de Sol que dice: ¿cuál fue el proceso para la obtención de la beca de Fulbright? Sí, eso es una cosa que pueden agarrar y entrar en la página de Google y buscar Fulbright Paraguay y pueden mirar los detalles. Yo recomendaría que hagan eso. Les puedo comentar rápidamente lo que me acuerdo que tuve que hacer. Tuve que tomar un examen de inglés rápidamente. Tuve un examen de la embajada mismo. Tuve que hacer un ensayo diciendo cuáles eran mis motivaciones, qué quería estudiar y qué impacto quería tener. Y tenía que tener recomendaciones de personas que valíen lo que yo escribí valíen mi currículum, valíen lo que yo dije, mis motivaciones, etc. Pero recomiendo mirar en la para tener todos los documentos. Esas son las cosas que me acuerdo ahora en el tope de mi cabeza. Perfecto. Acá también varias personas preguntaron por el tema del idioma. Alejandra Machado dice: el idioma fue una dificultad al momento de salir al extranjero o al aplicar para becas. Ariadne también pregunta: ¿cómo era tu nivel de inglés en ese momento? Sí, para aplicar al extranjero, yo diría, mientras antes empiezan a estudiar un idioma, mejor. Si tienen la oportunidad, mientras antes, mejor. No van a perder nada si no lo usan. Siempre es bueno tener un idioma más. Y de hecho creo que hay ciertos procesos mentales, digamos, que uno pensando en dos idiomas, creo que facilita que uno se desarrolle en otras áreas también. Mientras antes, mejor. Mi proceso fue, yo cuando tenía 15, 16 años empecé un curso de inglés. Hice el curso por 2 años, un curso en Santa Rita. Después de eso, a los 18, 19 años, tuve la oportunidad de irme a intercambio durante 1 año. Y cuando volví al intercambio, trabajé como profesor de inglés, para el nivel básico, obviamente. Desde los 19 hasta los 25 años no usé inglés porque estaba en la facultad, no usé el inglés. Pero después, cuando estuve en mi ambiente profesional, sí tenía que hacer muchas presentaciones en inglés. Muchas no, pero una vez al mes más o menos, presentaciones. Tenía ciertos contactos con personas que... Cervepar es parte de un grupo multinacional que tiene su sede en Nueva York. Entonces a veces teníamos que presentar los planes hacia ellos y tener ciertas reuniones en inglés. Esa era la manera como encaré, pero no creo que fue el impacto mayor. El impacto mayor, creo que uno poder tener esa fluencia va de ver series, practicar. Si tienes algún amigo que habla inglés, háblalo con él. Hay esas plataformas en internet donde uno puede conectarse con ciertas personas en distintos lugares del mundo. Usa esas plataformas, creo que inclusive la mayoría son gratis. Pero también si tiene un costo, acuérdense que están pagando por su educación. ¿Cuánto pagan en la FIUNA? ¿Cuánto pagan por otro curso? Entonces evalúen y tomen esas decisiones. Y inglés es práctica.
después, para tomar el examen del TOEFL, sí, Stanford y Harvard piden puntajes que son elevados. Yo estudié muy arduamente durante 3 semanas más o menos, si bien ya manejaba el inglés, para poder llegar a los puntajes esos. Eso con el trabajo, ¿no? Pero repito, si tienen una duda respecto a cuánto tienen que estudiar, hagan esos test diagnósticos y vayan practicando. Mientras más práctica, mejor. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Acá básicamente hubieron muchísimas preguntas, pero básicamente eran bastante repetidas también. Así que bueno, agradecemos muchísimo su tiempo, ingeniero, es valiosísimo, no solamente para los alumnos, sino también para todo el equipo que estamos organizando esto, algunos ya personas que se recibieron, otros que son todavía alumnos de la facultad. Acá también están conectados mucha gente que está en los primeros semestres en la Facultad de Ingeniería, así que eso es realmente algo muy valioso para nosotros, así que de más agradecido, no sabemos cómo agradecerte por este tiempo que estás dedicando. Queremos que esta sea una actividad que se haga todos los años, ¿verdad? Hoy en día nos brinda la ventaja la tecnología, toda esta cuarentena que también te trae todo, bien algunas cosas positivas como poder comunicarnos fácilmente a través de este medio. Entonces, un mensaje final para los jóvenes que quieren estudiar la carrera de ingeniería o cualquier otra carrera de la FIUNA, son un ejemplo realmente para muchos jóvenes y una inspiración también, así que un mensaje final para los jóvenes ingenieros. Muchas gracias por las palabras. Sobre el mensaje final, creo que voy a recalcar lo que dije en la presentación. Creo que primero es tratar de eliminar esos pensamientos limitadores que uno tiene, ¿sí? Traten de absorber lo mejor siempre y dejen ir lo peor. Ingeniería es una carrera que requiere dedicación, van a tener que dejar de hacer ciertas cosas, pero acuérdense que es temporal y traten de aprovechar el proceso. Y junto con eso, cuídense a sí mismos, duerman bien, traten de comer bien, dediquen el tiempo a cuidarse a ustedes mismos, que eso tiene un impacto positivo en la performance que van a tener como estudiantes y el aprendizaje que van a sacar de la universidad. Y con eso les dejo. Creo que esos son los 2 principales mensajes y aprovechen el proceso, cuiden las relaciones que tienen, que eso es fundamental.